tenemos que empezar a analizar lo que nos mandaron. Porque acá lo que tenemos que hacer es aprobar un artículo con un planillado anexo. Y nosotros empezamos nuestro informe diciendo que resulta difícil, por no decir imposible, encontrar al menos un argumento para aprobar una rendición de cuentas como esta del ejercicio 2014, porque lo que tenemos que mirar es lo que nos mandó el Poder Ejecutivo, y lo que nos mandó es un artículo que reconoce un déficit de 1.550 millones de dólares como resultado del gobierno central. Ojo, es decir, sumando los resultados de la ejecución presupuestaria y los resultados extraordinarios, nos presenta un ejercicio presupuestal que tiene un déficit del 2,8% del PBI, del resultado del gobierno central. Pero además, frente a la proyectada meta fiscal del presupuesto quinquenal aprobado en el 2010, que se fijó para el año 2014 como meta responsable, dicho entre comillas, porque estas fueron las expresiones de aquel informe del año 2010 que previó el crecimiento y el desarrollo de la economía para cada uno de los 5 años, nos decía que era responsable las medidas que se tomaban en aquel momento para tener en el año 2014 un déficit del 0,8% del PBI. Y el ejercicio 2014 cerró con un déficit fiscal de 3,5%, es decir, con 2.010 millones de dólares de déficit en lugar de los 460 millones de dólares que estaban previstos como meta responsable para ese año. Es decir, que el desvío fue fenomenal. Al gobierno en el 2014 le faltaron 2.010 millones de dólares como diferencia entre lo que le ingresó y lo que gastó. Y le faltaron 1.500 millones de dólares, 1.550 millones de dólares en relación a lo que tenía previsto. Por lo tanto, el desvío es muchísimo mayor del previsto con el viento de cola, con una economía que creció promedialmente en el quinquenio anterior al 5%. Para encontrar un resultado peor que este, hay que remontarse al año 2002, el famoso año 2002 de la crisis, que nadie discute que hubo en aquel año. No podemos dejar de hacer referencia a una flagrante violación constitucional de la que fuimos testigos, por no decir cómplices, en este Parlamento, de la que no se puede mirar para el costado, mucho menos cuando el Tribunal de Cuentas nos lo advierte en el informe que acompaña esta rendición. El gobierno tenía autorizado para el año 2014 un tope de endeudamiento de 670 millones de dólares, y esto está traducido a dólares porque la autorización es en unidades reajustables, pero manejémonos con dólares, a los valores que hay que hacer la conversión. 670 millones de dólares. En febrero del 2015, antes que cambiara este Parlamento, algunos estábamos en el anterior, esta Cámara aprobó una nueva autorización, una ley que le cambió el tope de endeudamiento al gobierno. El gobierno nos pidió que para el 2014, que ya hacía un mes y pico que había terminado, le autorizáramos 1.100 millones de dólares. Eran 670. Nos pidió que le autorizáramos 1.100, pero si mirábamos los datos en ese momento que teníamos del Banco Central en el cierre del segundo o del tercer trimestre del año 2014, ya el endeudamiento trepaba a 1.200 millones de dólares. Así que el gobierno nos pedía que le autorizáramos menos de lo que ya se sabía se había superado el tope. ¿Qué nos dice esta rendición de cuentas? Nos dice que en el ejercicio 2014 se cerró con 1.900 millones de dólares de endeudamiento. Es decir, el gobierno en el 2014 tenía autorizado 670 millones de dólares y gastó 1.900 millones de dólares, 1.230 millones de dólares por encima del tope y 800 millones de dólares más de lo que nos solicitó en febrero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los desvíos, el mal manejo y la imprevisión se le caían al gobierno encima, no pudiendo cumplir ni siquiera con sus propias previsiones de corto plazo. ¿Qué nos dice el Tribunal de Cuentas? Lo obvio,
que el gobierno en el año 2014, sin autorización legal y por tanto violando la Constitución de la República, teniendo un tope de endeudamiento autorizado, pedido por el propio gobierno frente amplista, hizo uso de un endeudamiento mucho mayor, 3 veces mayor al que tenía autorizado. Tenía autorizado 670 millones de dólares y gastó 1.900 millones de dólares. ¿Por qué violó la Constitución y nos la violó en la cara? Porque tuvo que enfrentar un déficit que pensó que iba a ser del 0,8 y terminó siendo del 3,5. Los principales desvíos a la proyección se producen en las transferencias a la Seguridad Social y al FONASA. Fueron las dos grandes transferencias no previstas que debieron realizarse y que cambiaron en buena medida la ecuación presupuestal. Pero también el pésimo desempeño de las empresas públicas, que cambiaron el signo de más positivo al de menos negativo. Es decir, la proyección que hacía el Poder Ejecutivo era de que las empresas públicas aportaban transferencias directas, no digo las indirectas vía impositiva, directas de sus ganancias a las arcas de rentas generales para que éste las tomara como ingresos de las rentas generales para aportar a otros sectores deficitarios de la economía. Sin embargo, el resultado consolidado de la totalidad de las empresas públicas fue negativo. El Estado tuvo que poner en las empresas públicas, porque fue altamente deficitario. Es innecesario recordar lo que pasó con Pluna, que tuvo sus rebotes y lo sigue teniendo, tuvo sus costos y lo sigue teniendo. O el tema de ANCAP, que en estos momentos, por supuesto, considera el Parlamento Nacional, pero que a partir de resistidos y complejos balances, supimos al final que los ejercicios 2013 y 2014 arrojaron déficits superiores a los 500 millones de dólares, y no me vengan acá con las inversiones, porque las inversiones se toman en el patrimonio como un activo, se va plata pero entra activo, y el patrimonio de la empresa se redujo a la quinta parte. De 2.000 millones de dólares pasó a 400. Es decir que la empresa perdió, hubo que poner de afuera en lugar de recibir de ella, y además se achicó patrimonialmente. Pésimo resultado. Me dirán, eso no pasó con Antel, es verdad, es verdad. Pero debemos destacar que Antel en el 2013 ganó 176 millones de dólares y ganó 80 en el 2014. Es decir que los ingresos de esta empresa también monopólica se redujeron. A esto hay que agregarle los déficits crónicos de algunas empresas que ya asumimos como deficitarias, que ni las contamos. Nadie se acuerda del correo, pero hay que ponerle todos los años. O de AFE, que fue uno de los buques insignias del gobierno pasado, que era una de las reformas importantes que nos iba a ayudar a contener el apagón logístico, y que terminó en el saludo de la presidenta argentina y el uruguayo en el tren de las naciones, que corrió una vez cortando horizontalmente al país, y cuando llegó a destino se los tapó con unas lonas y no volvió a correr nunca más. Todos aquellos cuentos de una empresa como AFE, que no ha logrado resolver ni siquiera su institucionalidad, que tuvo la más alta rotación de directores y presidentes de cualquiera de las empresas, que hizo inversiones con el FOSEN, que fueron aceptadas las obras sin haber sido aceptadas por los defectos que tenían en su construcción original, y que nos llevaron en su desempeño a que el Uruguay tenga hoy una empresa como esa en pleno conflicto sin saber cuál va a ser su futuro, pero que además transporta el menor volumen de carga en su historia, cuando por el país corre el mayor volumen de carga de su historia. Cuando crece la carga, AFE transporta la menor cantidad de su historia, y ni hablar que dejó de transportar pasajeros. Todo eso es parte del resultado presupuestal del gobierno central, porque a través de las transferencias tiene que hacerle frente. Pero sería muy injusto hablar de estos resultados en sí mismos como negativos. Lo justo es ponerlos
en su debido contexto, en términos relativos. Todo esto pasa con una economía con un crecimiento promedio del 5%. Es decir, este resultado en sí mismo es malo, pero si uno lo compara con la evolución y el crecimiento de la economía de estos años es peor, mucho peor, porque el Estado se endeudó más, los déficits fueron enormes, el acumulado supera los 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares, cuando la economía tuvo su mejor momento. Nosotros entendemos que el Parlamento, en su conjunto, por la salud del propio sistema y la seriedad de nuestra gestión, por la investidura que nos toca representar en este Parlamento como otro poder del Estado independiente y más allá de la pertenencia que cada uno tenga a un partido político, debería decirle al último año de gestión económica del gobierno de Mujica: no aprobado, no aprobado. Porque los números objetivos, que es lo que tenemos que aprobar, no son ni buenos ni aceptables. Por lo expuesto, presidente, no encontramos una sola razón para darle un voto afirmativo a esta rendición de cuenta del ejercicio 2014. Gracias.